No es lo mismo Jesús que Cristo. No es lo mismo. Una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. No es lo mismo Jesucristo que al revés, Cristo Jesús. Otra vez. No es lo mismo Jesucristo que Cristo Jesús. Son diferentes. Y en la Biblia, cuando se habla de Jesús, se refiere a algo específicamente. Y cuando se habla de Cristo, ¿verdad?, se refiere a la otra faceta de lo que es, vamos a decirlo así, nuestro Señor Jesucristo. Y da para un estudio. Bueno, ¿por qué esta reflexión? Porque estoy leyendo la ley de Moisés. Y cuando uno se asoma a la ley de Moisés, y en todo el contexto bíblico podemos también recopilar diferentes expresiones de Dios acerca de la ley. Nos habla de mandamientos, nos habla de la ley, de estatutos, de decretos, de preceptos, de mandatos. Y hay muchas escrituras donde se hacen estas, entre comillas, diferencias, estas precisiones. A veces se habla de preceptos, a veces de estatutos, a veces de mandatos, a veces de mandamientos y a veces de la ley. Y no son lo mismo. Son, déjame decirlo así, diferentes acepciones acerca de la ley. Tampoco quiero hacer un trabalenguas ni entrar a detalles muy específicos sobre el significado de cada uno de estos, ¿no? Tecnicismos, déjame decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, la ley de Dios, la ley de Moisés. Si hablamos de la ley de Dios, pues la ley de Dios sería toda la Biblia. Si hablamos de la ley de Moisés, pues es todos aquellos mandamientos que están incluidos en la Torá, ¿verdad?, que Dios le dio a Moisés para su pueblo. O sea, toda esa ley que está en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Ahí está resumida la ley de Moisés. ¿Y qué de los mandamientos? ¿Qué de los mandatos? ¿Qué de los preceptos? Bueno, pues todos ellos son, vamos a decir, que igual son reglas, también habla de ordenanzas, dice la palabra del Señor. Bueno, pues todos, en general todos ellos son, vamos a decirlo, son mandamientos, por decirlo así rápido. Son órdenes, reglas que Dios puso en diferentes ámbitos de la vida del pueblo de Dios, ¿verdad?, con diferente amplitud o diferentes niveles de importancia, por decirlo rápido así. O sea, hay leyes que son mucho más importantes que otras. Hay mandamientos que son más importantes que otras. Entonces, en términos generales sería eso. Así, para hacerlo muy sencillo. Estatutos, bueno, pues los estatutos ya son reglas decretadas, ¿verdad?, decretadas por Dios. Son ordenanzas dadas por Dios para festividades especiales, ministerios especiales, el cómo vestir, el cómo lo va a hacer, cómo va a ser el sacrificio, en qué fechas han de celebrarse ciertas fiestas de Israel. Estatutos, ¿verdad?, con carácter de ley. Entonces, en términos generales, la ley de Dios es toda la Biblia. La ley de Moisés son esas ordenanzas que Dios pone, ¿verdad?, que Dios le da a Moisés para que se las diera a su pueblo. Y las demás expresiones, bueno, vamos a decir que Dios dio
nada más 10 mandamientos. Normalmente cuando se dice la ley de Moisés, lo primero que nos viene son los 10 mandamientos. Así básicamente. Bueno, pero junto a esos 10 mandamientos, Dios dio cientos y cientos de reglas, de ordenanzas, del cómo, del cuándo. ¿Cómo tendrían que obedecerse? Entonces, hay 10 mandamientos y todas las demás reglas dadas por Dios, llamadas estatutos, preceptos, ordenanzas, ¿sí? Tienen la finalidad de explicarnos de una manera más clara, más detallada, cómo hemos de obedecer los 10 mandamientos. Por decirlo así rápido, de esa manera sencilla, Entonces, hay 10 mandamientos y todas las demás ordenanzas nos ayudan a entender mejor cómo obedecer. Nos explican, nos especifican más claramente cómo obedecer, cumplir los 10 mandamientos. Es en términos muy generales, ¿verdad? Pero por eso es que la Biblia a veces nos habla así, de ley, de precepto, de ordenanza, de mandamiento, de mandato, incluso de mandato también, ¿verdad? Entonces todas ellas son jerarquías de importancia y el sentido donde han de ser aplicados. Bien, bueno, pues no sé si lo hice bien. Espero, cuando menos, darte una idea general. Son temas, te repito, con grande tecnicismo que a veces es muy difícil establecer la frontera entre una ordenanza y un mandato, entre un precepto y un estatuto. Eso sí creo que queda claro, ¿no? Pero bueno, en términos generales, las leyes de Dios, amén, en términos muy generales. Bien, estábamos viendo instrucciones en el capítulo 20 de Deuteronomio acerca de cuando vamos a enfrentar alguna guerra. Y bueno, aquí leímos hasta el versículo 9 y bueno, pues vamos a continuar viendo qué instrucciones nos da el Señor con respecto a este tema, las guerras, los conflictos. Versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Bueno, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la pregunta sería, ¿por qué motivo? O sea, ¿por qué te vas a acercar a una ciudad para combatirla? ¿No estarás haciendo algo injusto? Nada más porque te crees una nación superior, ¿vas a invadir a otra? ¿O cómo será esto? Bueno, hablamos de una batalla legal, de una batalla correcta, de una batalla justa delante de Dios. Dios no permite los abusos. Dios no permite injusticias. Pero sí hay razones por las cuales a veces pues se entablan algunas guerras. Hay diversas razones. En alguna ocasión pues a Israel le declaraban la guerra. Otra forma era que Dios lo enviaba para que conquistara aquella tierra, porque aquella tierra pues Dios se la había dado a su pueblo. Hay diversas razones por que se dan estas guerras, ¿no? Pero hablamos de algo lícito, de algo correcto. Dice, si va a haber guerra, le vas a solicitar la paz. O sea, invítala a que no haya guerra. Tengamos paz, te ofrezco la paz. Si aquella nación aceptare, bueno, entonces lo que vas a hacer es la vas a hacer tributaria. O sea, en términos de guerra, bueno, pues dame una parte del botín y aparte, vamos a decir, te pongo un tributo anual. Cada año me darás semilla, me darás esto y esto y esto. Y que no haya guerra, para que no haya muertos. Dice, y
esa nación te servirá. Ese pueblo te va a servir. O sea, queda bajo tu mando. Tú lo vas a controlar. Esto es lo que hacen las naciones. Alemania fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, pues Alemania sufrió pues el castigo de quienes la controlaron y la dominaron, ¿verdad? Los aliados. La controlaron, la dominaron y le impusieron sus sanciones. Bueno, algo así es lo que está diciendo aquí. Ahora dice, bueno, pero si esta nación, tú le dices, hagamos paz, que no haya guerra entre tú y yo, y dice, no, vamos a pelear. Dice, entonces la sitiarás. Traducido a nuestro tiempo, lo mejor es que no tengamos pleitos y contiendas con nadie. Haz la paz. Haz la paz. Vive en paz en tu trabajo. Vive en paz con tus vecinos. En todas partes, busca la paz. Es lo mejor. Pero si llega a haber una situación donde aquellas personas insisten en hacerte la guerra, bueno, pues dice aquí, le sitiarás. De alguna manera, rodéala. Es una estrategia. Dios te dará cada estrategia, ¿verdad? A lo mejor rodéala con oración, por decirlo así. Rodéala con oración. Rodéala con lazos de misericordia. Rodéala con lazos de amor. Tú rodéala. O sea, domínala a través de esa estrategia. Rodéala con tu bondad, con tus detalles de respeto hacia la persona. Rodéala. Cércala por todas partes. Con las armas espirituales. Dice, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo, a filo de espada. En términos de guerra, tal cual, invádela y ataca. En términos de guerra, Dios aquí está dando permiso para entrar y matar. Dios aquí está dando permiso para entrar y matar, en el plano terrenal, en el plano humano. En el plano espiritual, porque nosotros pues, no somos soldados para entrar en guerras tales, ¿verdad? En el plano espiritual, rodéala. Y Dios va a hacer que se rinda. Dios va a hacer que se rinda. Y cuando ya se rinda, entonces toma el control de ella. Entra y con la espada acaba con todo. Acaba con todo aquello. Acaba con todos aquellos malentendidos. Acaba con todas aquellas mentiras que se decían ahí de ti. Acaba con todos aquellos juicios en tu contra. Pero Dios nos da una estrategia, ¿verdad? Armas espirituales. Guerra espiritual. Toma control de aquella persona. A lo mejor era una persona que era tu enemiga porque practica una religión diferente. Porque ama a sus ídolos. Y pues eso tiene en contra tuya. Bueno, una vez que sigas la estrategia para rodearla con lazos de amor, y cuando ya caiga rendida por tu testimonio, rendida por tu amor, porque tú le sirves, tú le ayudas, a pesar de que es tu enemigo, le has rodeado con bondad, cae rendida, entonces toma la espada espiritual del Señor y acaba con todos aquellos principios que le han destruido su vida. Aquella idolatría, por ejemplo, aquella rebeldía contra Dios. Entonces dice, herirás a todo varón suyo a filo de espada.
O sea, toma ya el control y toma tu botín espiritual. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Fíjate que en términos de guerra, Dios permitía que parte del botín fueran las mujeres, los niños, los animales, el oro, la plata, todo lo que hubiera allí ya le pertenecía, en este caso, al pueblo de Dios. Y en términos espirituales, pues también aplica tomar el botín que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Aquí hace una especificación muy interesante. Esta instrucción que Dios da era para ciudades, para pueblos que estaban lejos de Israel. Lejos de Israel. Y para las naciones que estaban cerca, había otras instrucciones. Dice, capítulo 20, ahora el versículo 16. Pero de las ciudades, de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida de esas ciudades, sino que las destruirás completamente. Estas eran las naciones que estaban en la tierra prometida. Las naciones que están allí en Canaán, es así, dice, las destruirás completamente. Esas sí las vas a destruir completamente. Al Eteo, al Ebeo, al Jebuseo, al Jereseo. No. Destrúyelos totalmente. ¿Por qué? Porque se han apropiado de la heredad que yo te di a ti. Están usurpando. Y son malditos. Han hecho perversiones horribles. Por lo tanto, no los permitas dentro de ti, dentro de tu tierra, dentro de tu Canaán. Canaán es la tierra que yo te estoy dando en herencia. Pero allí están unos malditos. Y mi voluntad es que acabes con esa maldición. Sin misericordia. Dice, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. En medio de estas ordenanzas de matar, de destruir, Dios conserva la vida. Y Dios te dice, pelea, pero pelea de manera inteligente. Quiero que seas inteligente. Y la mejor manera de que seas inteligente es escúchame y sigue mis instrucciones de cómo pelear. Escúchame, sigue mis instrucciones de cómo pelear. No destruyas los árboles. No destruyas los árboles, porque de ellos podrás comer. No los destruyas porque ellos no tienen nada en contra tuya. Son los habitantes de aquella terrible ciudad que han pecado. Mas, el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Más instrucciones inteligentes. Más instrucciones inteligentes. Los árboles que no den fruto, esos sí los puedes destruir. Los árboles que no den fruto, esos sí los puedes destruir. La ordenanza mía es, destrúyelos. Destrúyelos. Déjame decirte que esta ordenanza la aplico yo en mi vida personal.
Os he comentado que Dios nos ha concedido unos terrenos allá en las montañas. Y cuando ya compramos esos terrenos, pues la primera instrucción que di es que había que limpiar todo aquello, desmontar, vamos. Y la orden fue esa: los árboles buenos no se tocan, los vamos a podar, pero no se tocan, no se va a cortar ningún árbol importante, pero los árboles malos, los que estorban, los que no dan frutos, los que tienen espinos, los que causan un daño, esos árboles hay que destruirlos. Pero no los vamos a desechar. Ya una vez destruidos, allá, al menos acá, del lugar donde yo te hablo, pues nos sirven para varias cosas. Con ellos se hacen ciertos latas, les dicen allá, latas. Se corta un palo más o menos de esta altura, ¿verdad? De 1 metro, 1,50 m. Y sirven para hacer cercas. Son estantes para hacer cercas. Y se les dan otros usos también. El más directo, pues, es leña. Así es que allá en el campo tengo mucha leña, mucha leña. De estos árboles que, como dice aquí la escritura, eso sí podrás cortarlos. Pero úsalos de alguna manera. Porque dice aquí, te sirven para construir baluartes, ¿verdad? Protecciones. También hicimos un puentecito de madera y más cosas. Entonces sí, córtalos, pero úsalos bien. Bueno, capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. ¡Qué ordenanza tan para nosotros, tan rara! Sin embargo, es una ordenanza correcta, muy justa, y pues nos habla de un proceder para determinar la culpabilidad de la sangre. Y se iba a hacer una medida hasta un pueblo u otro pueblo para ver cuál era el pueblo que más cerca estaba de donde se encontró la persona muerta. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, dice, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Ahora es más raro esto, Ahora es más raro esto. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Interesantísimo todo lo que está aquí, De hecho, la labor de los levitas, dice, a ellos los escogió Dios para que le sirvan y para bendecir. Para que le sirvan y para bendecir. Los siervos de Dios tienen autoridad de parte del Señor para bendecir. Para bendecir. Eso es bello. Eso nos alcanza a nosotros hoy. Y el mandato de traer la becerra y quebrarle la cerviz, interesante, muy interesante. Dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, llevarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al que redimiste, oh Jehová.
Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. ¡Qué belleza! En verdad, qué belleza, ¿eh? Ahora, quitémonos nosotros pensamientos que nos lleven a contradecir esta orden de Dios, que nos lleven a cuestionar esta orden de Dios. Se halló un muerto, no se sabe, ahí está muerto, no se sabe quién lo mató. Y la ordenanza es que el pueblo que está más cercano se tenía que traer una becerra y quebrarle su cerviz, o sea, matarla, y que se derrame la sangre de esa becerra. Y los ancianos, los siervos de Dios, de ese pueblo, harán una oración. Esta. Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y te quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Padre Santísimo, Padre Santísimo. Fíjate cómo termina este versículo, ¿eh? Haz esto, porque esto es lo recto delante de Jehová. Y nosotros diríamos, ¿y qué culpa tiene la becerra? ¿Y por qué hay que matar una becerra si aquel hombre murió ya? ¿Y de quién iba a ser la becerra? ¿Y qué iba a decir el dueño de la becerra? ¿Y por qué se tenía que derramar la sangre? ¿Y por qué hay culpabilidad? ¿Qué culpa tienen ellos? A lo mejor un loco allá mató a aquel hombre allá en el monte. ¿Qué culpa tiene el pueblo? Eso no es justo, diríamos nosotros, ¿eh? Haríamos muchas reflexiones poniendo en duda la justicia de Dios. No, por favor, no. Por si te queda duda, aquí dice, haz esto. ¿Por qué? Porque es lo recto ante los ojos de Jehová. Ay, Señor amado. Mira, cuando te enfrentes ante situaciones como estas, que hay muchas aquí en la ley de Moisés, extrañas, raras, que no encajan con nuestro pensamiento, que no las podemos entender o aceptar, es porque nuestra mentalidad y el entendimiento que tenemos de lo recto, de lo justo, de lo bueno, comparado con lo recto, lo justo y lo bueno para Dios, estamos muy torcidos. Nuestro entendimiento está muy torcido. Y Dios, cuando juzga estas cosas, todas las juzga de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su verdad. De acuerdo a su verdad, de acuerdo a sus preceptos. Por ejemplo, lo santo o lo inmundo. Él pidió una becerra. Pidió una becerra. Una becerra es un animal limpio. No pide un cocodrilo. No pide una serpiente para esto. ¿Por qué no? Porque los animales inmundos tienen un trato de parte de Dios. Y los animales limpios tienen otro trato de parte de Dios. Para Dios hay culpabilidad si se derrama sangre. Para nosotros no. No andamos pensando en eso.
Eso no es parte de nuestro entendimiento. Entonces, la forma de juzgar de Dios, de analizar de Dios esta situación, es totalmente diferente al sentido de justicia, de santidad, de rectitud que nosotros tenemos. Fíjate que, por ejemplo, no dice que venga uno de aquel pueblo y mate a la becerra. No dice eso. No, cualquier persona no puede hacer eso. No. Él dice que vengan los sacerdotes, que vengan los levitas. Porque a ellos les da Dios esa autoridad para hacerlo. Dios sí respeta sus ordenanzas. Para nosotros diríamos, ¿qué diferencia hay? Como quiera la van a matar. Ahora fíjate, dice que le quiebren la cerviz. No dice que la quemen. No dice maten esa becerra a pedradas. No dice eso. No. El hecho de quebrar la cerviz tiene un fundamento espiritual de parte de Dios. Y se tenía que hacer así como Dios dice. Tienen que ser los ancianos, los levitas, ellos tienen que ser. Y se tiene que matar esa becerra como Dios dice que se tiene que hacer. Porque Dios tiene razones espirituales. Perfectas. De pureza, de santidad, de justicia, de orden. Y nosotros no. Esto, en verdad, creo que estamos muy lejos, muy lejos de entender muchas cosas que Dios ordena en su palabra y que las establece por correctas, por justas. Y nosotros, como no lo entendemos, no lo aceptamos, lo rechazamos. Eso es lo que pasa con muchos siervos de Dios cuando enseñan la Biblia. Se topan con un versículo, esto no aplica, esto está muy difícil. Y como no lo entienden, no lo aceptan, empiezan a rechazarlo, no lo enseñan. O le buscan otros argumentos para justificarse de no aceptar ese mandamiento o de no enseñarlo. Te voy a poner uno así rápido. Que las mujeres callen en vuestras congregaciones. ¿Qué te parece? No, claro que no. Hermano, me gustaban mucho sus videos, pero ahora con esto que está diciendo, mire, olvídese, hermano, no vuelvo a ver uno de sus... Oye, espérate. Te invito a meditar y a reflexionar. Pero no desde la perspectiva nuestra, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios dice en su palabra? Las mujeres callen en vuestras congregaciones. Y si quieren saber algo, pregúntenle a sus maridos en casa. Tiene toda una explicación, en verdad. Y cuando escuchas esas explicaciones de acuerdo a toda la ordenanza del Señor, te maravillas, dices, fantástico. Y así te puedo poner muchas ordenanzas, muchos mandamientos, expresiones bíblicas que hoy se rechazan. ¿Por qué? Porque no va con nuestro pensamiento y no lo aceptamos y pues no queremos... no lo vamos a enseñar así como está. No. Mejor vamos a inventarle un pretexto, ¿verdad? Para que no se vayan a ofender los hermanos. No se vaya a ofender el pueblo de Dios. Te puedo decir varios, pero no es mi momento, luego lo haré. Entonces, lo que quiero dejar bien claro es que la ley de Dios, la ley de Moisés es perfecta. Y que en ella vamos a encontrar muchas cosas muy contrarias a lo que nosotros entendemos. En uno de los primeros videos hablé sobre que Dios sí permite que haya esclavos. Dios sí permite tener esclavos, comprar personas.
hoy eso se tiene por maldición. Pero si te leyera la otra parte de ahí mismo de la ley de esclavos, donde dice que si el esclavo, el amo le dio una mujer para que se casara con ella y tuvo hijos con esa mujer que el amo le dio, y cuando toque el tiempo de que el esclavo ya debe quedar libre, solamente se va a ir él, y su esposa y su hijo son del amo. A ver, por favor, no te enojes conmigo. Yo no tengo la culpa que no lo hayas leído en la Biblia. Ahí está. Es un mandato del Señor. Así lo establece. Y si Él lo estableció así, era lo correcto, era lo justo. Te pongo otro rápido. A ver. Que si había un matrimonio y el hombre muere y ella quedó sin hijos. El mandato era que ahora ella se casara con el cuñado, con el hermano del muerto. Es el mandato. No dice que si le amaba o no le amaba, que si le gustaba, que si no le gustaba, que no. El cuñado se tiene que casar con ella. Traer esto a nuestro tiempo, a nuestro entendimiento, dices, qué locura. No, olvídate. Eso jamás. Entonces, amados hermanos, bienvenidos a este ejercicio espiritual de leer, a ver, déjame, te lo voy a decir, de atreverme a entrar a la enseñanza de estas leyes de Dios, que son correctas, que son justas. Me estoy atreviendo hasta que a un linchamiento, a través de las redes, que me apedreen a través de las redes. Esta es la ley de Dios. Y es la ley de Moisés. Son leyes justas, perfectas. Pero es nuestro entendimiento de las cosas. Cuando queremos conocer a Dios, pero de acuerdo a nuestros parámetros de verdad, a nuestros parámetros de justicia, de nuestro entendimiento personal o social, no se puede, es imposible. Pero todo lo que está escrito en la Biblia es verdadero, es justo, es recto, porque el mandamiento es santo, dice la palabra del Señor. El mandamiento de Dios es perfecto. Por eso he querido compartir con todos ustedes esta aventura. Es una aventura espiritual para leer así cada uno de los mandamientos de la ley de Moisés, que son bellísimos y que sí aplican perfectamente a nuestra vida hoy. Bendiciones.